Bienvenidos guerreros estoicos. En este vídeo, vamos a explorar cómo enfrentar a personas irrespetuosas de una manera que mantenga nuestra dignidad y nos permita seguir creciendo personalmente. Si alguna vez te has sentido frustrado, enojado o impotente frente al irrespeto de alguien, este vídeo es para ti. Vamos a compartir contigo 10 principios prácticos de la filosofía estoica que te empoderarán para enfrentar estas situaciones de una manera sabia y compasiva. Controla tu reacción. En el estoicismo, entendemos que no son los eventos en sí mismos lo que nos perturban, sino nuestra interpretación de los eventos. Por eso, es crucial aprender a mantener la calma frente a la falta de respeto. Piensa en esto. Si alguien te falta al respeto, recuerda que eso refleja más su carácter que el tuyo, sus pensamientos, sentimientos y opiniones y no los tuyos. Respira profundamente, toma un momento y responde con serenidad. La falta de respeto de otros no deberían afectar tu estado emocional. Reflexiona sobre tus acciones. Otra idea fundamental en el estoicismo es la práctica de la autorreflexión y el llamado autoexamen. Según la filosofía estoica, nosotros somos responsables de nuestros pensamientos y acciones y esto determinará nuestra calidad de vida. Si alguien te falta al respeto, reflexiona. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Podría haber actuado de manera diferente? ¿Fue algo que hice o dije? ¿Cómo puedo responder manteniéndome estoico? Aplicando la autorreflexión responderás de forma racional y no poniendo por delante tus impulsos. Eso te ayuda a crecer como persona y a la vez te ganarás el respeto de los demás al saber que pudiste controlar esa situación de una forma genial. Toma distancia emocional. Los estoicos enfatizan la importancia del autocontrol. Es fácil dejarse llevar por las emociones en momentos de confrontación, ya que las emociones intensas como la ira o la frustración suelen conducir a malas decisiones y a un sufrimiento innecesario. Por eso, trata de alejarte emocionalmente de la situación. A veces, el simple hecho de tomar una pausa puede ayudarte a ver las cosas desde una perspectiva diferente y a tomar el control de tus emociones, pudiendo así responder de una forma más tranquila y reflexiva. La pausa es una estrategia fundamental en la filosofía estoica, la cual te ayuda a mantener la compostura y a tomar decisiones más razonables, llevándote con esto a un crecimiento personal pleno. Practica la empatía. Epicteto solía decir que no debemos buscar la felicidad en cosas externas, sino dentro de nosotros mismos. Cultivar empatía hacia aquellos que te faltan al respeto puede ayudarte a entender que sus acciones pueden venir de sus propios miedos e inseguridades. Esto puede ayudarte a responder de manera más compasiva. Puedes usar una estrategia muy efectiva, que es frente a una falta de respeto, en vez de responder de forma agresiva o con ira, lo harás de forma amable y respetuosa. Así, la otra persona se dará cuenta de que es él o ella la persona que está teniendo una mala actitud frente a ti. Así evitarás que el conflicto se haga más grave manteniendo a la vez tu dignidad. Practicando la empatía crecerás aún más como persona y los demás te admirarán por saber controlar la situación sin perder la compostura, dominando a la otra persona con tu filosofía estoica. Mantén la integridad. La virtud es una parte esencial de la filosofía estoica. Ser virtuoso es ser racional y coherente. Cuando te enfrentes a una falta de respeto, pregúntate, ¿cómo puedo responder de una manera que refleje mis valores y principios? Responder con integridad puede hacer que te sientas orgulloso de tus acciones. Cuando nos enfrentamos a la falta de respeto de los demás, el estoicismo nos enseña a centrar nuestra respuesta en la virtud. Esto no significa que debamos ignorar o tolerar la falta de respeto, sino que debemos responder de un modo que refleje nuestros valores y principios estoicos. Acepta lo que no puedes controlar. Muchas veces, las faltas de respeto son externas a nosotros. En lugar de dejar que estas situaciones te molesten, el estoicismo enseña a aceptar lo que no puedes cambiar. Esto no significa que debas ignorar el comportamiento irrespetuoso,
sino que debes aprender a no dejarte afectar emocionalmente por él. Solo podemos controlar nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones, pero no los acontecimientos externos ni el comportamiento de los demás. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a una falta de respeto, no debemos dejar que afecte a nuestra paz interior. Por el contrario, debemos aceptarla como parte de la vida y centrarnos en lo que podemos hacer para mejorar nosotros mismos y nuestra situación. Sé un ciudadano estoico, crece como persona y acepta a estas personas irrespetuosas que son parte de la vida con estoicismo, y verás que el resultado será evitar enfadarte, frustrarte y tener resentimientos innecesarios. Utiliza el humor. A veces, una respuesta ingeniosa humorística puede disminuir la tensión en situaciones de falta de respeto. El humor puede ayudarnos a mantener el equilibrio emocional y evitar enfadarnos o enfadarnos demasiado cuando alguien nos falta al respeto. En lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones, podemos responder con un comentario ingenioso o una broma divertida, pero ten cuidado de no usar el humor de manera insensible o para minimizar tus propias emociones. Establece límites. Ser asertivo y establecer límites claros es una parte importante de mantener tu dignidad en situaciones de falta de respeto. No tienes que aguantar todo lo que te digan, pero tampoco debes perder los estribos. Trata de encontrar un equilibrio entre mantener tu integridad y evitar conflictos innecesarios. Sé asertivo en tus respuestas y haz ver a la otra persona que está mal en su forma de ser faltándote el respeto. Dile que su comportamiento está mal y como tú esperas que te trate, por eso debes establecer límites claros y razonables que te protejan como persona. Demuestra que eres un estoico siendo fuerte, justo y valiente, respetándote a ti mismo y a los demás con autocontrol y dignidad. Practica el perdón. Si alguien te falta el respeto, ¿lo perdonas? ¿O pasas por alto el incidente? ¿O quizás te paras frente a esa persona y le haces ver que su actitud no es la más adecuada para tratar a una persona? El perdón no es un regalo para la otra persona, sino que es un regalo para ti mismo. No significa que debas olvidar lo que ha sucedido, pero puede ayudarte a liberarte de emociones negativas como la ira o el resentimiento. Perdonando obtendrás paz interior y felicidad a pesar de que no es algo fácil. Perdonar es elegir dejar la carga de la ira y los resentimientos y no seguir con ella un largo camino, es saber dominar tus emociones y priorizar tu bienestar, sabiendo que lo que hiciste, no fue por ser débil sino más bien, porque eres alguien fuerte, alguien que triunfa y que a su vez obtiene una recompensa que es la paz consigo mismo. Cambia tu perspectiva. A veces, lo que parece una falta de respeto puede ser simplemente una falta de comunicación o entendimiento. Intenta ver la situación desde la perspectiva de la otra persona y trata de entender sus motivaciones. Esto puede ayudarte a responder de manera más calmada y racional. La falta de respeto de otra persona hacia ti son cosas menores y temporales que no deberían afectar tus valores ni sentimientos. Reflexionando que esa persona es así quizás por su falta de educación, quizás tiene un grave problema y no sabe cómo solucionarlo y el hecho de no saber controlarlo, es consumido por la ira y la impotencia, que se vuelve un detonante, ante una situación como una discusión o un malentendido. Por esa razón, tú que eres un estoico y que si sabes controlar tus emociones, sabrás muy bien qué hacer, si perdonarlo, ignorarlo o aprender de esa situación. Recuerda que la filosofía estoica es una práctica constante y que requiere esfuerzo y perseverancia. Si sigues estos consejos y los aplicas en tu vida diaria, podrás vivir una vida más plena y pacífica. Por eso, la próxima vez que alguien te falte el respeto, recuerda utilizar la perspectiva. Te ayudará a mantener la calma como también a actuar con sensatez. Recuerda siempre que el estoicismo no consiste en reprimir las emociones, sino en gestionarlas bien. Aplicando estos 10 principios, podrás mantener la calma y ser fuerte cuando te enfrentes a faltas de respeto y comportamientos groseros. Si te gustó el contenido del vídeo y crees que aporta un valor, dale al like y por si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Recuerda que el ciudadano estoico eres tú.